Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros una vez más aquí a través de esta transmisión de la internet. Gracias por acompañarnos y permitirnos también entrar a sus hogares. El propósito de estas transmisiones tiene como finalidad que usted haga esa convocación a toda la familia, que se sientan a la mesa y podamos de esta manera transferir, ¿verdad?, el mensaje de este domingo. Gracias, Dios les bendiga, es una bendición estar juntos y también damos la bienvenida a todos aquellos nuestros hermanos en los diferentes lugares que nos permiten entrar a sus hogares. Gracias. Vamos a orar. Señor, gracias. Hoy, esta mañana de domingo, nuestro corazón está abierto para ti. Permítenos, Rey, poder, Señor, disfrutar, deleitarnos, como siempre, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Deseamos y anhelamos andar en tu camino, que todas nuestras acciones glorifiquen tu nombre, entendiendo que tú eres nuestro todo. Gracias, a ti sea el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros y vamos a ir a la palabra del Señor y decíamos Mateo capítulo 13, versículo número 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor en su grande misericordia quebranta nuestro corazón, rompe los yugos. Eso es lo que el trabajo que Dios hace. ¿Con qué finalidad la hace? Lo hace con la finalidad de que tú y yo seamos sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué no hemos sido sensibles? Bueno, porque este pueblo dice que el corazón se ha engrosado. Significa la desobediencia va provocando una insensibilidad a las cosas de Dios. Y con los oídos dice que oímos pesadamente. Han cerrado sus ojos. Esto significa la voluntad o el interés que ponemos en otras cosas y no en el Señor, ¿verdad? Para que no vean con los ojos, ¿verdad? Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Recuerde usted que si nosotros no caminamos en el Señor, hay un acusador que nos acusa de día y noche delante de nuestro Dios. Y Él se va encargando, ¿verdad?, verdaderamente de ir cerrando nuestros sentidos a través de los cuales podemos oír al Señor. Y se conviertan y yo los sane. O sea, hay un obstáculo, ¿verdad? Y nos habla en Corintios, en 2 Corintios 2:4, y nos habla y nos dice a nosotros, 4:4, ¿verdad? Nos habla y nos dice en esta porción de la Escritura que el diablo, ¿verdad?, viene y cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Dios. Así que Dios, ¿verdad?, está interesado en la comunión con nosotros y no debemos permitir que por irnos alejando o no permitiendo, ¿verdad?, que la palabra se anide en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces, ¿verdad?, vengan esta serie de dificultades. El Señor en su grande misericordia quebranta nuestro corazón y rompe el yugo. Isaías 10:27 nos dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Y unge nuestros ojos. El Señor viene y unge nuestros ojos para que veamos la vergüenza de nuestra desnudez. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. Qué condición nuestra, ¿verdad? Cuando uno, sin darse cuenta, pensando que las cosas están bien, nos encontramos alejados de Él. La importancia de conocer la Escritura, los mandamientos de Dios, para andar en ellos, ponerlos en práctica, en obra. Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela.
siempre alertas, ¿verdad?, a nuestras acciones, formas de pensamiento, ¿verdad?, argumentaciones que vienen a nuestra mente, y que cada argumentación obedecida que no proviene de Dios nos aleja de Él, o nos lleva a vivir de una forma diferente a la que Él nos pide. Así que usted y yo tenemos que estar en comunión, ¿verdad?, día y noche con Él en todo tiempo, sin permitir que ningún pensamiento o argumento contrario a la voluntad de Dios venga a alejarnos de Él. Mirémonos entonces y vemos las condiciones en las cuales el mundo se encuentra, ¿verdad? Estamos desnudos, la humanidad está en una franca decadencia y en una paupérrima realmente condición, ¿verdad? Por más que intentemos, nunca podremos levantarnos por nosotros mismos y pasar al otro lado. No se puede en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es el buen samaritano que nos da los primeros auxilios. El Espíritu Santo es el que con el cual tenemos el contacto primero, ¿verdad? Y Él nos empieza a auxiliar. ¿Por qué? Estamos heridos, lastimados, dañados, enfermos. ¡Qué condición tan lamentable! La fe nos hace montar en la cabalgadura, que es la llamada gracia, ¿no?, hecha en Jesús, y nos lleva al mesón. ¿Qué significa? La iglesia, para ser restaurados. Ahí es donde está constantemente, estamos siendo sanados de las heridas, de todo aquello que ha provocado tanta amargura, y esa amargura nos estorba para alcanzar la gracia de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 30 y 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es por esto que debemos de pedirle al Padre que nos muestre cuán frágiles somos, ¿verdad? No somos fuertes en nosotros mismos, no, somos frágiles. Es en la aflicción cuando podemos ver cuán frágiles somos. Es en la aflicción donde podemos ver también la debilidad o lo débil que somos, ¿verdad? También podemos ver cuán deudores somos, cuán indignos somos. También podemos observar en nosotros cuán inútiles somos, cuán nada éramos y cuán muertos estábamos. Es triste realmente cuando empieza uno a considerar que uno está fuerte en sí mismo. Es de esta manera que el Señor logrará convencernos de que Él es el todo. Toda nuestra alma, si no entendemos del todo su amor, ¿cómo lo hemos de amar con toda la mente si su ley no es total, no es el todo de nuestros pensamientos? ¿Cómo podremos amarlo? ¿Cómo lo íbamos a amar con todas nuestras fuerzas si no entendemos todo lo que hizo por nosotros? ¿Cómo seremos deudores si no entendemos por experiencia cuán perdidos estábamos y cuán incapaces éramos de venir a Él? Nos encontrábamos muy lejos de Él. El Señor quiere lograr convicción en cada uno de nosotros para que nuestra motivación sea engrandecer su nombre, engrandecer su amor y sus obras, renunciando a toda jactancia y proclamando que Él es el Dios todopoderoso, el todo en nuestras vidas, en nuestra justificación y por esto también en nuestra salvación. Ese es el Dios nuestro. En las buenas obras, ¿verdad?, es Dios quien actúa realmente. No hay nada en nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Todo el que está en Cristo, que ha sido salvado por la fe, deja ver el fruto del Espíritu en su vida. Las buenas obras en nosotros son el resultado de que hemos nacido de nuevo. La epístola a los Efesios nos lo dice en este pasaje que leíamos de Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notemos la expresión, hechura suya, es decir, que nosotros no fuimos fabricados. Hay una diferencia entre fabricar, construir y crear. El hombre espiritual no ha sido construido, podríamos hablar, ¿verdad? Dentro de un plano ya para producir muchos hombres, no. Tampoco es algo reparado. No somos personas que hemos sido reparados, tampoco mejorados. Tampoco somos reconstruidos, sino que ha sido creado nuevo en Cristo Jesús. Hemos sido creados nuevos. Aleluya. El creyente ha sido creado, y esto es algo que uno tiene que definir bien. El creyente ha sido creado para buenas obras, y todo aquel que está en Cristo, que ha experimentado el nuevo nacimiento, ha sido creado por Dios y ha sido creado para hacer buenas obras. Por tanto, un cristiano nacido del Espíritu es auténtico. No es sintético, no es ficticio, sino que ha nacido procedente del vientre de Dios por su voluntad y su poder. Él, ¿verdad?, nos ha creado, nos ha hecho sus hijos, porque esta es la voluntad de Él y por su poder. Por esto en esta persona se van a ver las buenas obras. Todo aquel que ha nacido de nuevo está preparado para hacer buenas obras. Generalmente hablamos de las buenas obras que llevan los cristianos, que son frutos de salvación. El árbol es Cristo, y las ramas del árbol son el hombre nuevo, el cual lleva el fruto de buenas obras porque ha nacido de la vid verdadera. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo número 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, que si estábamos muertos e incapacitados para salvarnos a nosotros mismos, y fuimos injertados en el olivo de Dios, vamos a llevar fruto, ¿verdad? Santiago habla del injerto, ¿verdad? Y nos habla claramente, para que injertados en el olivo natural, ¿verdad? Y el natural es Israel, para que nosotros los gentiles, habiendo sido injertados, llevemos fruto para la gloria del que vive por siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo el Israel espiritual y podemos disfrutar de las promesas que Dios hizo a Abraham. Bendito sea el Señor, que es bueno y fiel. Por tanto, si Dios salvó a los que estaban muertos y les dio vida, Él es el todo en los que están vivos. Él es nuestro todo. No hay otra razón de vivir. Vivimos para glorificar y exaltar su glorioso nombre. Si somos salvos por la gracia, y la gracia es de Dios, y esto es por la fe, y la fe la da Dios,
y ésta a la vez produce buenas obras, las cuales tampoco son vuestras, puesto que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Concluimos que Dios es el todo entonces en las buenas obras. Él es quien hace las cosas. No hay bondad en nosotros. Es Dios quien es bondadoso. Y por ello, ¿verdad? Hoy debemos de estar muy bien ubicados para que no nos mantengamos de pie, ¿verdad? Esa posición que tiene la cizaña en medio de toda la siembra, ¿verdad? Donde el trigo al madurar se dobla y la cizaña permanece erguida en alto, ¿verdad? Y se parece al trigo, pero no lo es. La diferencia se encuentra en el fruto. A veces pensamos que las buenas obras brotan de nosotros. No hay nada bueno en nosotros, por nosotros mismos. Lo que bueno que hay ha sido el trabajo, la obra, la inversión de Dios en nuestras vidas y la capacidad que tenemos de obedecerle, de podernos dedicar, ¿verdad?, a la práctica de los principios de Dios. Quizás lleguemos a pensar que yo soy el que hago las obras, pero nosotros hoy decimos no. Las obras se hacen en nosotros, pero nosotros no las hacemos. El que las hace es Cristo, y las hace en nuestro hombre nuevo, por el Espíritu Santo. Hay un hombre nuevo. Hay un hombre nuevo viviendo en nosotros. Él hizo ese hombre nuevo. Y uno tiene que determinar, ¿verdad?, andar en las buenas obras que el hombre nuevo, ¿verdad?, ha sido ya hechas para que andemos en ellas. Quizás lleguemos a pensar entonces, ¿verdad?, que uno hace la buena obra. Pensemos por un momento que Dios pone un nuevo ser dentro de nosotros, como un niño que se gesta en el interior de nuestro vientre. Ese ser según Dios es según Dios y de acuerdo a Dios. Efesios 4:24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pues tiene una naturaleza espiritual. El hombre nuevo es espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Con el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, el hombre nuevo. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Ese hombre nuevo nos permite reflejar la imagen de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, en ese hombre nuevo está todo lo que es de Dios. Todo. Por eso es que el apóstol Juan dice que tenemos la unción del Santo. Porque el hombre nuevo, Él lo hizo y lo colocó en nosotros, y que no tenemos nosotros ninguna necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción nos enseña y conocemos todas las cosas. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 20 y verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. También el hombre nuevo tiene el fruto del Espíritu, ya que su vida es el resultado del poder de Dios. Por tanto, el hombre nuevo se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Todo eso. Santidad, dominio propio.
El nuevo hombre se compone de estas cosas. Además tiene la inclinación hacia Dios. Ama a Dios, lo desea, lo necesita. Tiene la capacidad necesaria para hacer las buenas obras, pues estas son hechas en Dios y por Dios. Podemos decir que cuando algo bueno se hace en nuestras vidas, aunque somos los que accionamos a la vista de los hombres, no somos los que estamos obrando, porque el hombre carnal o natural no tiene la capacidad para hacer el bien. No podemos hacer el bien por nosotros mismos. No podemos decir, ¿verdad?, que las buenas obras, aunque están hechas en nosotros, ¿verdad?, son nuestras. Claro que no. Es Dios quien las hace. Es Dios quien se encarga de todas estas cosas maravillosas, donde Dios nos va mostrando más y más la riqueza de su gracia. Así que es el Señor el que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? Aleluya. Después de la separación de Dios con el hombre, en el principio el hombre no nace con la capacidad para hacer lo bueno. Es de continuo, ¿verdad? Dice aquí todo lo contrario. La Biblia dice que la mente del hombre es de continuo solamente el mal. Eso lo dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿verdad? Después de haber ocasionado el pecado, ¿verdad?, dice que la inclinación del hombre es solamente hacia el mal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por esto lo que es natural en ti, ¿verdad?, en mí también, es hacer lo malo. Eso no se lo enseñas al niño pequeño, ¿verdad? Qué difícil es la instrucción de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, batallan para hacer lo bueno. Se guían por sus impulsos, quieren lo que ellos desean, hacen berrinches, ¿verdad? Se enojan, manifiestan esa naturaleza caída, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo natural en nosotros no es hacer lo bueno, es hacer lo malo. Así que nosotros no tenemos la capacidad entonces de hacer o de expresar la bondad, sino que el hombre nuevo que está en ti tiene esa capacidad y es Dios quien la puso para hacer el bien. O sea, es Dios quien hizo al hombre nuevo y él sí tiene esa capacidad de hacer el bien. Ahora, ¿por qué las Escrituras dicen que las buenas obras fueron preparadas de antemano? ¿Verdad? Efesios capítulo 2, versículo número 10, que leíamos hace un momento, nos marca a nosotros el que nosotros, ¿verdad?, no teníamos esa capacidad. Y dice la Escritura que de antemano fueron preparadas esas buenas obras. Porque ya en el hombre nuevo, estas fueron hechas para que él ande en ellas. Para que el hombre nuevo ande en ellas, se hicieron esas buenas obras. Por ejemplo, es normal que un niño que nace haga todo lo que hace un ser humano, porque trae la herencia que tienen todos los seres semejantes a él. Es decir, que como ser humano va a hablar, va a caminar, va a oír, va a poder ver con sus ojos, ¿verdad? Porque cuando Dios lo hizo, puso en él de antemano la capacidad para que caminara, para que viera, para que escuchara y fuera a cabalidad un hombre. De antemano todo está colocado en él. Pues lo mismo también ocurre con el hombre nuevo, que ya Dios lo hizo de antemano para hacer el bien. El hombre interior tiene la capacidad para hacer buenas obras y además también está predestinado para todo lo bueno. Dios le dio la naturaleza del bien, es decir, que por naturaleza hace todo lo que es bueno. Por consiguiente, en nuestras buenas obras, que es donde el ser humano más se jacta de ser bueno, no hay nada nuestro. Esas buenas obras no son nuestras, sino de Dios, porque si Dios no pone en ti un hombre nuevo que las haga, nunca va a hacer buenas obras en ti. Así que en nuestras buenas obras, Dios es el todo y debe ser el todo porque es Dios operando, no nosotros. En las buenas obras es Dios quien las hace. Antes nosotros no hacíamos eso.
pero Él lo está haciendo ahora en nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos este punto importante. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. El Espíritu de Dios te haga apto, ¿verdad?, en toda obra buena, para que hagas su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué Él tiene que hacer en mí lo que es agradable delante de Él? Porque no hay bondad en nosotros. Porque no tenemos la capacidad de hacer buenas obras. Él hace las buenas obras en nosotros para agradarlo a Él. Eso es lo maravilloso de la salvación. Es Él en nosotros. Es Él dando el mensaje. Él es salvando al mundo. Él es amando a las personas. Él es manifestando la compasión hacia la gente. Es Él, las buenas obras de Él. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y nos va tomando de la mano y está haciendo las cosas en lugar de nosotros. La razón, Él quiere salvarnos, nos ama entrañablemente. Él quiere que esa naturaleza, ¿verdad?, sea una naturaleza permanente en cada uno de nosotros. Leámoslo una vez más. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 13, 20, 21, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Nos va a hacer aptos en toda obra buena, ¿verdad?, haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado hermano, no hay más que hacer. Tenemos que postrarnos y decirle a Dios muchas gracias, porque sin merecerlo, sin la capacidad de poder reconocerte, tú nos permites ver tu gloria y tu poder manifiestos a nuestro favor. Eso es lo que Dios ha hecho. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios es el que hace que tú hagas. Cuando en ti nace el deseo de hacer el bien, eso no proviene de ti, puesto que no es natural en el ser humano hacer el bien, ni aún desearlo. Entonces, como el querer, ¿verdad?, hacer el bien no es suficiente, porque Él pone en ti el querer hacer el bien, pero no es suficiente porque no puedes hacer el bien tampoco. Y aunque deseas hacer el bien, no puedes hacerlo. Dios también logra que tú lo hagas y pone el querer como el hacer también. Por tanto, Dios es el que logra en ti no solamente el querer, sino el hacerlo. Así que Dios es el todo en el querer y Dios es el todo en el hacer. Fuimos creados para buenas obras y Dios nos ha predestinado para manifestar su poder en ti. Él nos justificó para manifestar su justicia y nos llamó para manifestar su santidad por medio de nosotros. Asimismo, puso en nosotros su nombre, porque eres de grande estima para Él y a sus ojos eres honorable. Isaías 43, 1 al 4. Ahora así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre nuevo, te puse nombre, mío eres tú. Porque a mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Por tanto, el Señor quiere que seas portador de su nombre, que seas portador de su gloria y de sus buenas obras. La Biblia nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente está viendo a Dios en ti por las buenas obras. Así que no somos más que un espejo en el cual Dios proyecta la gloria de su nombre y refleja la luz de sus buenas obras. El Señor simplemente te eligió para mostrar en ti su poder, para mostrar en ti su santidad, su justicia, así como el fruto y la belleza de su carácter. Así que Dios es el todo de nuestra belleza espiritual para que el que se gloríe en el Señor. Primera de Corintios capítulo 1 verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Sabemos que la naturaleza de todo hombre es pecaminosa. Por tanto, el bien es algo extraño en él, ¿verdad? Podemos decir que el bien es un extranjero viviendo dentro del territorio, y esto lo decimos como una ilustración realmente, no es una doctrina. El hombre nuevo es un forastero viviendo dentro de ti, porque es un extraño que vino del cielo y que volverá a su patria celestial. Somos morada de Dios en el Espíritu donde Cristo vive. Efesios capítulo 2, verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y cuando Él hace buenas obras en ti y a través de ti, lo hace para el bien de su reino, ¿verdad? Y para gloria de su nombre. Cuando Dios hace las buenas obras en ti, esto quiere decir que está reinando en tu vida. Por lo tanto, si Dios está reinando en tu ser, entonces su propósito de ser el todo se está logrando en ti. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vosotros vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué decimos nosotros? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, no éramos merecedores. Él nos dio vida, estábamos muertos, en los cuales en estos pecados anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición. Todos nuestros miembros, todas nuestras riquezas, todos nuestros recursos, las aportábamos para el mal, para contribuir al trabajo del diablo, que era matar, hurtar y destruir. Ese es el problema, o ese era el problema. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Mas Dios te ha dado la mente de Cristo para que tu vida, que era inservible, ahora sirva para ser un instrumento de Dios. Un envase para que Dios vacíe su gloria y su poder, su santidad. ¿Verdad? En el Señor los inservibles son servibles. De lo vil el Señor ha tomado. No era porque éramos buenos, porque están siendo ahora instrumentos para que se logre el eterno propósito de ser Dios el todo en todos. Así que los inservibles ahora son personas servibles. La vida cristiana no es un cambio de ambiente, hermano, ¿verdad? Es una nueva creación. Dios te hace de nuevo y coloca en ti un hombre nuevo, con toda la capacidad espiritual de ver, de oír, de escuchar a Dios todos los días de tu vida. Y está capacitado para hacer buenas obras. A través de él se hacen las buenas obras. No estamos en la iglesia para sentirnos bien. Ni siquiera vamos para aprender más de la Biblia, no. Aunque cuando nos congregamos recibimos edificación, sino que vamos a la iglesia para que Dios sea el todo en nosotros. Y si Dios es el todo en la reunión, entonces saldremos bien edificados. Aunque aparentemente no recibamos ninguna enseñanza trascendental, la mayor edificación es que mi vida sirva para que Dios alcance su objetivo en todo. La meta de Dios es ser el todo, porque Él merece serlo. Si Él no es el todo, el universo realmente se encuentra en peligro. En cambio, si Dios ocupa su lugar, entonces todas las criaturas estarán bien. Estaremos seguros. Habrá gozo, paz y edificación para todos. Así que cuando nuestras obras son santas, es porque Dios las produce y por tanto la gloria es de Él. Romanos nos habla en el capítulo 7, 18 al 22. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El escritor, que era un apóstol, dice que está incapacitado para hacer el bien. Pues a pesar de que desea hacerlo, no lo hace, ya que el mal mora en él. Dice que se deleita en el hombre interior, en lo bueno, en hacer la voluntad de Dios. Es decir, que en el hombre interior, en ese sí puede hacer buenas obras, porque ese fue creado para hacer el bien, para realizar las buenas obras que ya Dios preparó de antemano. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un ser es concebido en el vientre de la madre, los que han estudiado este proceso saben que en ese cigoto está la ley de la herencia, en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Está escrito todo lo que será de herencia de esa criatura, si el niño va a ser alto, si va a tener ojos de color, ¿verdad? El pelo, todo lo demás. Simplemente hay que esperar el correr del tiempo para que se manifieste todo lo que hay en ese ser, porque de antemano ya fue programado para que así sea. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede hacerlo? Nadie puede alterar nada. Pero sí nos damos cuenta de algo. Así también en el hombre interior, el hombre nuevo, tiene toda la capacidad de hacer lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. Solo es cuestión de tiempo, que crezca, que se desarrolle y manifieste la naturaleza que está en él, la naturaleza de Dios. Aleluya. Así que tú y yo caminamos en el Señor y miramos nuestro mañana con esperanza. Cierra tus ojos y oremos al Padre. Dios, cada uno de nosotros venimos con la esperanza de ver tu gloria.
y tú nos has dado la capacidad de poder escucharte, verte, oírte. Queremos ponernos en tus manos y ser guiados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.